Sí, el ejercicio 3 nada más nos indica, suponga que un metal M tiene una densidad de corriente de intercambio de 0.1 microamperes por centímetro cuadrado y su potencial reversible de menos 0.16 voltios. La pendiente anódica y catódica de Tafel son de 0.06 y menos 0.06 volts por década. Representativamente para el sistema, M plus más un electrón igual a M, ¿no? Para la evolución del hidrógeno en la superficie del metal, la pendiente anódica y catódica de Tafel son 0.1 y menos 0.1 volt por década, respectivamente. Y la densidad de corriente de intercambio para la reacción de evolución de hidrógeno en el metal es de 1 microampere sobre centímetro cuadrado. Y aquí nos preguntan, construir las curvas individuales de polarización. Vamos a hacer el diagrama de Evans. El inciso B, ¿cuál es el potencial de corrosión? Ahí es donde vamos a tener que hacer lo mismo de la presentación que les pasé, en donde ubicamos la zona donde está la oxidación para el metal y la línea en donde ocurre la reducción del hidrógeno. Y finalmente dice el inciso C, bueno, antes todavía hay otro, después de ese hay otro inciso, ¿cuál es la velocidad de corrosión? Y grafica la curva de polarización experimental observada en el diagrama de Evans. Son muy útiles, aunque el diagrama de Evans, chicos, es una aproximación, ya realmente cuando se utiliza, digamos, test o análisis para corrosión, el más rápido, el primero que se intenta llevar a cabo, sí es voltametría lineal partiendo para el diagrama de Evans, pero el que nos da más pistas del sistema es hacer por pérdida de peso. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues yo pongo una placa en el medio corrosivo, y voy midiendo después de un cierto tiempo cuánto peso ha perdido o cuál es el peso que tiene después de cierto tiempo, ¿no? Entonces ahí voy calculando cuánto peso ha perdido. Y entonces voy a graficar tiempo contra pérdida de peso. Y de esa manera voy a construir mi curva y lo voy a tener que referir a la ley de Faraday. Pues lo vamos a hacer más adelante. Ok, teníamos que la pendiente de Tafel para el metal era de 0.06 volts por década y anódica, y la catódica de menos 0.06 volts por década. Esa es la pendiente de Tafel, la cual la definimos como la variación de cambio de potencial con respecto al logaritmo de la intensidad absoluta, ¿no? Es este que está aquí. Aquí está la ecuación. Se considera que Z es igual a 1, ¿ok? Dado el ejercicio que tenemos, Z es igual a 1, ¿sale? Entonces, para la reacción de evolución de hidrógeno en el mismo metal, tenemos una pendiente de Tafel anódica de 0.1 voltios y Tafel catódica de menos 0.1 voltios, con una densidad de corriente de intercambio de 1 microampere. Entonces, de igual manera, aquí podríamos determinar el logaritmo de base 10 de este valor. El logaritmo de base 10 de 1, ¿cuánto es? 0, ¿no? 0. Ahí está. Entonces, teniendo primero que vamos a, para el inciso A, las curvas, determinar el potencial de corrosión, para el inciso C, la velocidad de corrosión, la densidad de corrosión y el diagrama de Evans, ¿no? Eso es lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, primero para el metal, si ustedes se dan cuenta, el gráfico del lado izquierdo ya nos muestra un poquito de dónde debemos de posicionar de manera aproximada, tampoco es literal el gráfico, dónde debemos de posicionar tanto la pendiente, perdón, el punto para la parte del hidrógeno. El del hidrógeno es el que está aquí, encerrado en este círculo. ¿Por qué lo puse ahí? Porque recuerden que la densidad de corriente es 0. Este es logaritmo de base 10 con respecto al potencial. Y tendríamos el primer punto 0 y 0, ¿no? Para el hidrógeno. Aquí está. Este de aquí. Y de ahí tendríamos que graficar o encontrar las ecuaciones para definir la parte anódica y la parte catódica con base en las pendientes. Y eso lo podemos determinar con el punto pendiente, ¿no? Eso lo vimos en geometría analítica y eso sí les puedo decir que
data de la prepa, ¿verdad? Entonces, para la parte del metal, teníamos un valor o una densidad de corriente primero de -1 y un potencial estándar de menos 0.16. Y ahí colocamos nuestro primer punto, ¿no? Menos 0.16, -1, y con las pendientes de Tafel para la parte anódica, esta sería la parte anódica y la parte catódica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros graficamos de acuerdo a este diagrama y realizamos para el caso del metal, necesitamos identificar cuál es la ecuación que gobierna para la parte anódica o para la parte catódica. Vean que la pendiente de Tafel tiene el mismo valor pero de signo contrario, por lo tanto con que yo defina un punto, una ecuación, el otro definiría también en el sentido positivo, definiría también la ecuación para la parte catódica o anódica. Pero viendo nuestro diagrama tal cual, vean que de acuerdo a lo que habíamos elucidado en cómo se graficaba en las pendientes de Tafel, la parte anódica no tocaría para nada o no interceptaría o no esperaríamos que interceptara con respecto a la parte anódica tanto del metal como del hidrógeno, a eso me refiero. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de identificar? Pues en este caso lo que voy a tratar de identificar es la parte catódica tampoco interceptaría con respecto a la parte catódica del hidrógeno, ¿no? La parte catódica del metal con respecto a la parte catódica del hidrógeno. Sino más bien voy a identificar la ecuación para la parte anódica, ¿sí? Y la ecuación para la parte catódica del hidrógeno, ¿sale? ¿Por qué? Porque era la representación más o menos como identificamos. Lo podemos hacer tanto ambas, ¿no? Podemos determinar la ecuación para la parte anódica y la ecuación para la parte catódica, lo graficamos, determinamos la ecuación para la parte catódica, para la parte anódica, en este caso del metal, previo a lo que dije, la de reacción de evolución de hidrógeno, y entonces al graficar con esas ecuaciones podríamos identificar dónde se estaría interceptando. Y como sabemos que ya la experiencia nos ha dado que la parte anódica se debe interceptar con la parte catódica. La parte anódica del metal con respecto a la parte catódica de la reacción de evolución de hidrógeno. Es por eso que nada más nos centramos en una, ¿no? En la parte catódica. Aquí está. Recuerden su ecuación de punto pendiente, ¿verdad? Y es igual a mx más b. Entonces desarrollamos la ecuación de punto pendiente. Y menos y1 es igual a m que multiplica x menos x1. Para el primer punto, pues sabíamos que era 0.16, ¿verdad? Y tendríamos un valor de 1, ¿cierto? O sea, y1 sería menos 1 y x1 sería menos 0.16, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Sí, profe. Ok, entonces la pendiente es la que me está definiendo qué lado es, si es la anódica o la catódica. Ahora, esta representación que tenemos, logaritmo de intensidad con respecto al potencial, no es propiamente la pendiente de Tafel, ¿verdad? La pendiente de Tafel la habíamos definido como logaritmo, perdón, la variación de cambio del potencial con respecto al logaritmo. Entonces, quiere decir que yo tengo la representación del logaritmo de base 10 de la intensidad con respecto al potencial, y si observo la definición de pendiente de Tafel, pues es el sentido inverso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí mi pendiente no va a estar definida directamente con la pendiente de Tafel, sino es el inverso de la pendiente de Tafel. Por eso es que se pone para la parte de anódica 1 sobre 0.06. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la definición de esta pendiente es el inverso de la pendiente de Tafel, dado nuestro gráfico que tenemos. Entonces aquí tenemos que la pendiente de Tafel anódica es 0.06 y el inverso pues sería 1 entre 0.06. Ese es para la parte anódica. Para la parte catódica tendríamos el mismo punto, pero ahora de signo
negativo, ¿verdad? En lugar de ser 0.06, será menos 0.06, y por lo tanto el inverso de la pendiente de Tafel me va a dar la pendiente en el gráfico en el diagrama de Evans. Entonces yo ya tendría las ecuaciones para la parte anódica y para la parte catódica. Ahora vamos con la reacción de evolución de hidrógeno. Para la reacción de evolución de hidrógeno nos damos cuenta que nuestro valor de punto pendiente, los datos que tenemos para punto pendiente, caen justamente en el origen, ¿verdad? Tenemos 0,0. Entonces la ecuación esta ecuación de la del hidrógeno pues se vuelve más simple, ¿no? Si tengo mi ecuación de punto pendiente, y menos y1 es igual a m por x menos x1, y como el valor de y y x valen 0, pues simplemente se define como y es igual a mx, ¿verdad? Y entonces está fácil. Para la parte anódica tendría y es igual a 1 sobre 0.01, que es el valor de la pendiente, y para la parte catódica tendría y es igual a menos 1 sobre 0.01. Y entonces ya tendríamos las dos. ¿Sí? Ya tendríamos las dos. Tanto la parte anódica del metal como la parte catódica del hidrógeno. ¿Quién dijo que quería una pregunta, Alan? Sí, lo de la evolución del hidrógeno siempre va a ser en el punto de origen, o sea, en 0,0. Normalmente así es, de Alan, porque recuerda que la reacción de evolución de hidrógeno en medio ácido, el potencial estándar siempre está en 0, ¿no? Y Sí. entonces va a depender ya de la cinética sobre ese metal en donde va a caer la intensidad, pero en términos de potencial siempre va a estar en 0. En este caso, para la reacción de evolución de hidrógeno, en este metal en cuestión nos da de 1 microampere. Y al pasarlo a escala logarítmica, eso es 0, ¿verdad? ¿No? Nada más. En el Sí, caso profe. de que sea 1, que sea otro valor, pues no será, al menos en Y no será 0, solo en X. ¿Sí? Sí. Bien, entonces con la ecuación 1, porque es la parte anódica la que nos interesa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a desarrollarlo, ¿no? Y más 1 es igual al inverso de 6 entre 100, ¿verdad? O sea, 100 entre 6 por x más 0.16. Empezamos a desarrollar la ecuación, ¿sí? Y llegamos a que en esta parte lo que hice fue igualarlo con respecto a la parte anódica, o sea, la ecuación 2, que y es igual a menos 1 sobre 0.01, por eso está de este lado en la siguiente ecuación, aquí, ¿sí? En esta parte vamos a ponerle ecuación final, a esta vamos a llamarle 1, tenemos numerado, ¿sí? Entonces yo voy a desarrollar primero la parte anódica del metal y lo voy a igualar con la parte catódica del hidrógeno, ¿no? Entonces la ecuación a la cual llegaría sería en principio este primer valor, ¿no? Menos 1 sobre 0.001 por x es igual a 100 sobre 6x más 1.67. Y desarrollando el valor para despejar el valor del potencial, ¿sí? Despejo, siguiente, siguiente, siguiente. Debo de llegar al momento de despejar el potencial de corrosión, que es donde se está interceptando justamente en el gráfico que había colocado en la parte de arriba, justamente en el punto donde está la parte catódica de la GER y la parte anódica del hidrógeno, del metal, justamente en este punto es donde se estaría interceptando lo que está coloreado en color rojo, ¿no? ¿Sí lo ven? Y en donde cae el punto de E sería el potencial de corrosión. Es lo que quiere decir, al igual estos dos. Entonces, de acuerdo a esto, verifiquen mi cálculo.
De acuerdo a esto, el potencial de corrosión debe de ser igual a menos 0.014. Ahora, ¿qué hacemos para identificar la densidad de corriente? Bueno, puedo utilizar el mismo valor de menos 0.014 del potencial de corrosión, ya sea en la ecuación 1 o en la, ya sea en la parte anódica del metal o en la parte catódica del hidrógeno, ¿verdad? En este caso, lo que hicimos fue sustituirlo en la ecuación que marqué yo en color rojo como 2, ¿verdad? En 2 lo que hacemos es sustituir el valor de 0.014, que es más fácil, no tengo que sumarle ni nada más que solamente multiplicar el valor de la pendiente por el valor de X, ¿no? Y entonces en el caso en la parte catódica del hidrógeno, multiplico menos 100 por menos 0.014 y me daría un valor de 1.43. A ese le saco, eso es igual al logaritmo de J0, igual a 1.43, y el inverso de sacar el logaritmo de base 10 de un número es elevarlo a la 10 elevado a ese número, y entonces tendríamos que nos debe de dar de 1.27 microamperes. Ahora, hasta aquí identificaríamos, por ejemplo, que la densidad de corriente nos estaría indicando de manera indirecta la velocidad de corrosión. ¿Por qué lo digo de manera indirecta? Porque recuerden que la vez pasada les había mencionado que la velocidad de corrosión también era igual a J entre Z por F, ¿verdad? ¿Cierto? Tendríamos por ahí el valor en unidades, ¿no? Ahora, no sabemos nada acerca de qué metal es, ni sabemos nada acerca de cuál es su número al menos los electrones sí lo sabemos. Y podríamos dejar calcular el valor de velocidad de corrosión igual a J entre Z por F. Y tendríamos que colocar 27 por 10 a la menos 6 amperes sobre centímetro, no 27 microamperes. Debemos de manejar unidades de amperes. Recuerden que para la ley de Faraday no podemos utilizar micros o miliamperes, sino más bien utilizamos amperes. Entonces, en este caso, podríamos simplemente indicar que 27 por 10 a la menos 6 amperes por centímetro cuadrado dividido entre un electrón y multiplicado por 96.500, ¿no? Entonces, eso más o menos nos darían unidades de micromoles por centímetro cuadrado por segundo, ¿verdad? Si se dan cuenta, el tener aquí por 10 a la menos 6, si lo sigo arrastrando, podría yo dejárselo justamente en las unidades de mol, ¿verdad? Y entonces yo tendría aproximadamente 0.27 por 10 a la menos 3 micromoles sobre centímetro cuadrado por segundo. ¿Qué tendría que hacer para convertirlo a gramos sobre centímetro cuadrado sobre segundo? Pues tener noción de qué metal es. Y entonces al tener noción de qué metal es, pues puedo sacar su peso atómico. Y al tener el peso atómico puedo cambiar de mol sobre centímetro cuadrado por segundo a unidades de gramos sobre centímetro cuadrado sobre segundo, ¿verdad? Entonces en este caso simplemente lo dejamos hasta aquí, indicado como 0.27 por 10 a la menos 3 micromol sobre centímetro cuadrado por segundo. Bien, entonces vean que son los mismos datos que les acabo de pasar. Tendríamos la densidad de corriente del metal, el potencial de condiciones de equilibrio del metal de menos 0.16, la pendiente Tafel del metal anódico, catódico, la reacción de evolución de hidrógeno sobre este metal, densidad de corriente, potencial, pendiente de Tafel, tanto anódico como catódico, ¿verdad? Y entonces para el punto 1 del metal, pues simplemente definimos, ¿no? Logaritmo de base 10 de la densidad de corriente del metal, y tendríamos en el caso del potencial menos 0.16, ¿no? Es el primer punto.
Bien, entonces nosotros lo que habíamos identificado aquí era pues la ecuación punto pendiente, ¿no? Y recuerden que en la ecuación de punto pendiente con respecto al diagrama de Evans, pues solamente vamos a tener que la pendiente es igual al inverso de la pendiente de Tafel, es lo único que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para el caso de la reacción de evolución de hidrógeno, observamos que corresponde que el logaritmo de la intensidad de corriente es igual a 0. ¿Por qué? Porque tiene un valor de 1 y el potencial a condiciones estándar de ese mismo material, de esa misma reacción es 0, ¿verdad? Y aquí pues no hay más opciones, ¿no? Y es igual a 1 sobre Tafel, o sea, la pendiente de Tafel por X, ¿verdad? Y entonces vamos a calcular el potencial de corrosión. Yo igualo las dos ecuaciones, propongo un valor, esto lo pueden hacer ustedes en su calculadora o pueden utilizar MATLAB, si se les hace más fácil utilizar MATLAB. Yo pues, como verán, aquí utilizo MATCAD para hacer este tipo de cálculos, que estoy muy familiarizado más con él que con MATLAB, ¿verdad? Entonces, justamente este valor, propongo un valor e igualo las dos ecuaciones que tenía anteriormente, ¿no? O sea, aprovecho de que esto tiene una facilidad de utilizar básicamente nada más copio y pego. Entonces tendría que, dada la ecuación, esta ecuación, que me encuentro el valor de corrosión, ¿no? ¿Y si nos habría dado ese valor? Me parece que daba 0.014, ¿no? Sí, por eso les pregunto, a ver ahí en qué nos equivocamos. 1 entre punto 1. Si es 10. Si es 10, chicos. El valor de la pendiente de Tafel es punto menos punto 1 con signo negativo. El inverso de eso es 1 entre punto 1, ¿verdad? Sí. No es 100, es 10. ¿Ya vieron? Es que nos dijo 1 entre 0.01. Ah, pero sí aquí marca x igual menos 0.1, sí. Entonces yo me equivoqué, ¿ya ven? Sí, serían 10. Sí, serían 10. Yo me equivoqué en el cálculo, ¿eh? No es punto 01, debe de ser punto 1, ¿verdad? En el ejercicio está como punto 1, ¿verdad? Sí. Entonces, el valor de la pendiente, el inverso de la pendiente Tafel para la reacción de evolución de hidrógeno catódico en el sentido inverso es menos 10, ¿no? Y el del metal es de 16.67. ¿Ok? Corrijan nada más esa parte. Entonces, una vez teniendo el valor de las pendientes y igualando nuestra ecuación, encontramos el potencial de corrosión. Y en este caso, el potencial de corrosión, ya con estos datos corregidos, al menos el que teníamos mal era el de la reacción de evolución de hidrógeno para la parte catódica, tiene una igualdad de menos, o un valor igual a menos 0.063. Yo creo que aquí ya no nos equivocamos, ¿no? Entonces, ya continuando con el cálculo, ya tenemos el potencial de corrosión, y este potencial de corrosión lo podemos sustituir en la ecuación que involucra, por ejemplo, la reacción de evolución de hidrógeno en la región catódica, ¿sí? Sustituyo este valor, tengo aquí el cálculo de la densidad de corrosión, coloco Y1 en función del potencial de corrosión y este valor me da de 0.625. ¿Es correcto? Ya nada más es sustituir el valor, o sea, menos 10 por 0.063, ¿no? Y después calculo la densidad de corrosión. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nosotros ya habíamos calculado, bueno, al menos determinamos el potencial de corrosión, determinamos la velocidad de corrosión. Una vez teniendo la densidad de corrosión, podemos
sustituir la densidad de corriente de 4.217, donde les comenté, multiplicamos 4.217 entre 96.500 y nos estaría dando en unidades de micromol por centímetro cuadrado, ¿verdad? O sea, si aquí coloco la constante de Faraday, F1 es igual a 96.500 y dejo aquí velocidad de corrosión igual a, como la Z es 1, ¿verdad? Gota de corrosión dividida entre F1, ¿verdad? Entonces, la velocidad de corrosión será igual a 4.37 por 10 a la menos 5 micromol sobre centímetro cuadrado por segundo. Ahora, ¿cómo construyo el diagrama de Evans? Bueno, voy a graficar, voy a confirmar que esto sea cierto, ¿eh? Primero necesitaría yo hacerlo todo para la parte del hidrógeno, para la parte del metal, pero en este caso, como solo he desarrollado las ecuaciones de la parte anódica y catódica, tanto para el metal como para el hidrógeno, entonces lo que voy a hacer será graficar y confirmar lo que está sucediendo. Voy hacia arriba un momento y le doy nombre a esta ecuación, ¿no? Aquí voy a colocar Y1 va a ser igual a todo esto que tengo aquí, nada más que necesito darle valores, ¿verdad? Por eso estaba colocado de esa manera. Necesito darle valores a x1 menos 1, ¿verdad? Ahora, esto lo voy a arrastrar, que no lo quiero ahí. Y lo voy a pegar acá. Todavía no le doy a los valores, ¿eh? Este es para el metal. Aquí. Metal. Esto lo pueden hacer ustedes también en Excel, ¿eh? No se queden limitados. Ahora, el otro es este, ¿verdad? Como copy. Y para el hidrógeno, poner a la misma posición. Y2, ¿no? Y aquí le voy a dar X2. ¿Sale? Ahora, si se acuerdan de mi gráfico por ahí, teníamos los valores de menos 0.16 hasta menos 1 para el punto pendiente. Entonces podríamos ir un valor más abajo de menos 0.16 y definir cada uno de estos valores. Vamos a poner que x1, pero vamos a dar 10 valores, ¿sale? Voy a poner aquí y es igual a 1 hasta 10. Voy a verificar si esto está empezando desde 1. Sí, empieza desde 1. Y voy a poner aquí x1 subíndice i igual a... Dijimos que debemos de terminar en menos 0. Empezar en menos 0.16 porque es la parte anódica. Voy a empezar en menos 0.16. ¿Sí? Sería mi primer valor. Ahora, ¿quién le seguiría?
vamos hasta el punto en donde se interceptan y pasar un poquito más allá, ¿no? Podríamos ir menos 0.0.01, seguimos dándole valores, nos acercamos al 0, podemos pasar a menos 0.05, luego en 0, luego puedo utilizar el mismo valor, ahora positivo, 0.05, 0.1 y terminar en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan todavía más valores, ¿no? De acuerdo a esto, nuestro potencial de corrosión era menos 0.063. Ya está siendo considerado dentro de los valores. He podido hacer 0.16 y de empezar a definir aquí 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltan 3 valores, ¿no? Aquí puedo poner menos 0.14. Aquí puedo poner 0.14. Me falta solo un valor. Y me puedo ir un poquito más atrás, ¿no? Nada más para confirmar. Menos 0.18, ¿no? Y entonces, como estos valores están abajo de nuestras gráficas, de nuestras ecuaciones, lo voy a bajar. Voy a mover esto tantito, voy a mover esto tantito por acá, lo voy a definir aquí, y ya me está diciendo que ya he definido Y1, ¿no? Ok, como ya definí Y1, vamos a poner Y2 aquí, y este será mi Y1, ¿no? Esta variable no ha sido definida. O lo puedo retirar y como ya he definido este valor, pero vamos a continuar así para que se vea que esa parte, ¿no? Bien. Entonces, esto es por parte del metal. Ahora vamos por parte del hidrógeno, ¿sale? Ahora, por parte del hidrógeno, yo puedo decir que nos habíamos ido hasta 0.16, creo que sí cumplimos con todo el intervalo. Aquí lo que podemos hacer es dejar una definición. X1 será igual a X2, solo para el intervalo de puntos. No deje de definirlo. Ah, ya. Es al revés. X2 será igual a X1. Ahí está. Y me vuelve a decir que esto ya está definido, pero le podemos decir que sea la reacción de evolución de hidrógeno. Y aquí podemos decir que es el metal, ¿no? Entonces ya tenemos los dos. Y ahora sí utilizo mi gráfico. YM con respecto a X1 y después Y her con respecto a quién? A X2. Ahí está. La parte azul es el cátodo, la región catódica del hidrógeno, y la parte roja es la del metal en la región anódica. El formato lo voy a cambiar. Voy
Voy a colocar aquí en lugar de puntos, voy a colocar símbolos. Y este lo podemos dejar sólido. A ver, ahí está. Entonces, regresando a mi diagramita que tenía yo en la parte del OneNote, si no me creían, lo que estamos viendo es la región catódica de la reacción de evolución de hidrógeno, que marqué aquí, y la región anódica del metal, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo en nuestro gráfico. ¿Cierto? Entonces podríamos imprimir obtener esta región delimitada, y ahora sobre esa región delimitada hacer un suavizado con respecto al comportamiento como debe de ir. Y ese comportamiento era lo que yo les comentaba que es la región roja. La región roja en mis notas, ¿no? Es esta parte. Nosotros vemos en el gráfico, en ese gráfico, nosotros vemos la siguiente manera. Voy a ponerlo aquí. ¿Sí? Yo veo esta región, tenemos el valor en color rojo, algo así. Tenemos algo en color azul, algo así, ¿verdad? Más o menos, no estoy diciendo que sea exactamente, el 0 aquí. Y entonces, para poder observar el diagrama de Evans, conforme a cuál es la parte experimental, ¿sí? ¿Cuál es la parte experimental? Esto es logaritmo de I con respecto al potencial. Aquí es negativo, aquí es positivo, aquí es negativo y aquí es positivo. Entonces podríamos delimitar lo que yo les comentaba, o sea, tratar de hacer esto así. Más o menos hay una línea aquí, directo al potencial. Y esto es lo que nosotros veríamos. ¿Sí? Aquí podría yo también simular la parte del hidrógeno para la parte anódica y la parte del metal para la parte catódica. Y entonces ya tendría completo el diagrama de Evans. Recuerden que para el diagrama de Evans sí tendríamos que graficar primero antes de hacer la determinación de densidad de corriente de corrosión y potencial de corrosión. Nada más que esto ilustra cómo en un principio, si no tenemos información directa de cómo se está comportando el sistema, graficamos por separado para la parte catódica y anódica del hidrógeno, para la parte catódica y anódica del metal, y entonces siempre nos vamos a topar con que la parte anódica del metal intercepta la parte catódica del metal, del hidrógeno. Y en ese punto de intercepción es donde se define el potencial de corrosión y la densidad de corrosión, ¿sí? Y si yo hiciera la curva de polarización de ese metal sobre esa solución ácida, pues lo que estaría yo observando por voltametría cíclica sería si concuerda a lo mismo, las mismas consideraciones, no hay efectos de difusionales, entonces yo observaría lo que está dibujado, ¿no? Que sería la parte en color azul. Yo determinaría justamente que al momento de graficar intensidad contra voltaje y pasarlo al logaritmo de 10 contra potencial, encontraría este comportamiento, ¿sí? En donde la velocidad de corrosión va a estar definida por la densidad de corriente de corrosión y el potencial de corrosión en el punto de intercepción. Entonces ahí es donde se está más o menos desplazando. Esto es una forma de identificar cómo influye el metal y el medio, cómo influye el medio sobre la corrosión del metal y poder predecir. Hay ya varios datos tabulados para ciertos metales que son de interés y ciertas
densidades de corriente para el hidrógeno con esas condiciones. También tendríamos que buscar si existe algo relacionado con el oxígeno para la parte de corrosión por presencia de oxígeno disuelto. Entonces, esta es la forma en cómo lo podemos hacer, chicos, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo, ya para terminar la parte de corrosión. Entonces, queda claro esto, ¿no? Cómo construir primero, las curvas individuales, es lo que yo les mencionaba, graficábamos, ya teníamos las curvas y graficábamos. Después, sobre esa misma gráfica íbamos a poder determinar en dónde están los puntos de intercepción, ¿sí? Sería el inciso A. ¿Cuál es el potencial de corrosión? Ya sabemos que donde se intercepta la región anódica del metal y la región catódica del hidrógeno, ahí es donde está, en el cruce está el potencial de corrosión. ¿Cuál es la velocidad de corrosión? La podemos determinar tomando solo en cuenta el número de electrones sin saber cuál es el peso molecular del metal o cuál es el metal el cual me define ese potencial de corrosión, ¿no? Y la curva de polarización experimental observada era esa justamente la que les acabo de mencionar. La última que hicimos en donde puse el color rojo, puse el color azul y más o menos delimité cómo deberíamos de observar si hacemos el experimento. ¿Ok? Ese sería el diagrama de Gans. ¿Sale? Completo. ¿Cómo se muestra? Creo que aquí lo tengo. ¿Cómo se muestra? Se muestra de esta manera, ¿no? Tendríamos la parte del metal en donde se está oxidando, la parte de, perdón, se está reduciendo, la parte donde se está oxidando y la parte del hidrógeno, ¿no? En donde se está reduciendo y donde se está oxidando, ¿sale? Ojo, tener mucho cuidado porque cuando determinemos la pendiente de Tafel anódica y catódica y hagamos el mismo gráfico nos va a definir cuál es cuál, ¿no? Nada más que aquí en lugar de ir desde menos a más, van desde más a menos, ¿verdad? Por eso está invertida la curva. Pero ese es el punto en donde está delimitada en color negro, en donde se observa, donde se podría observar la parte experimental si hiciéramos la curva de polarización. Bien, entonces vamos con el siguiente. Entonces sí ya es relacionado con pérdida de peso. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, tenemos este ejercicio, el cual nos dice: los siguientes datos de pérdida de peso fueron observados para la corrosión de una aleación de aluminio 70-75 en una solución de 1 molar de ácido clorhídrico. Nos dan una tabla, entonces nos dan tiempo en horas, 1, 2, 3, 4, 6, 7.6, y pérdida de peso en gramos, y ahí está el valor determinado, ¿no? Nos dicen que en 1 hora perdió 0.0628, en 2 horas 0.3955, y así se fue hasta una pérdida después de 7.6 de aproximadamente 3.8788, ¿no? El área de la muestra es de 15 centímetros en cada caso. Calcular, ¿sí? Inciso A, cuál es la velocidad de corrosión en gramos por centímetro cuadrado por hora. E inciso B, cuál es la densidad de corriente de intercambio en miliamperes sobre centímetro cuadrado, asumiendo que la reacción anódica es aluminio pasa a aluminio 3 más 3 electrones. Bien, antes de mostrarles cómo lo resolvemos, primero vamos a definir algunas ecuaciones, ¿no? Bueno, más que definir, ya las conocemos. Vean que para la parte de pérdida de peso, nosotros nos vamos a basar nuevamente en la ley de Faraday. Para la ley de Faraday, nosotros habíamos identificado primero que era intensidad o densidad de corriente por tiempo igual a ZF por el peso entre área por peso molecular, ¿no? Y de aquí, justamente, de esta ecuación, al tener, digamos, la pérdida de peso, que es la relación entre peso entre área, lo graficamos con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan y tratamos de colocar la ecuación tal cual en el sentido del gráfico que debe de ser, de pérdida de peso con respecto al tiempo, yo voy a tener entonces que
mi pérdida de peso, o sea, peso entre áreas, será igual al peso molecular entre Z por F por la densidad de corriente, J0, por el tiempo, o densidad de corriente de corrosión, en el caso preciso, ¿no? De corrosión. Entonces, Y va a ser igual a una constante K por T. Y esa constante K pues, va a ser igual a peso molecular entre Z por F por la densidad de corriente, ¿no? Entonces, al despejar densidad de corriente aquí y tener ya el nombre correcto, densidad de corriente de intercambio, tendrá la definición de densidad de corrosión es igual a K, es este valor, por ZF entre el peso molecular, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que K es mi pendiente, ¿cierto? Entonces, todo esto es con base en la ley de Faraday. Ahora, hay algunos casos en los que la velocidad de corrosión no se puede tomar de manera lineal. Y ahí los ejercicios indican que debemos de tomar la porción más lineal antes de que el comportamiento cambie o haya un cambio de pendiente. Entonces, ahí en esos primeros tiempos podemos determinar una velocidad de corrosión. Ahora, regresando al ejercicio, en principio, sí, nosotros tendríamos, voy a aumentar esto, los datos, ¿no? Tiempo en horas, 1, 2, 3, hasta 7.6, pérdida de peso de 0.0628, 0.3955, así hasta 3.8788. Un área geométrica de 15 centímetros, el metal es aluminio, el peso molecular del aluminio o el peso atómico del aluminio es de 27 gramos mol, el número de electrones que se transfiere es de 3 electrones, considerando esa reacción de oxidación, y la constante de Faraday es igual a 96.500, ¿no? Primero, ¿qué es lo que hago? Como mi pérdida de peso me la están dando en gramos nada más, no en densidad, lo que vamos a hacer es dividir gramos, o más bien específico, me refiero a peso entre área, ¿no? Vamos a dividir los gramos de pérdida de peso dividido entre el área geométrica, ¿no? Entonces ese va a ser mi valor de Y. Y después el tiempo lo voy a poder dejar en horas, ¿no? ¿Puedo utilizar tanto en horas como en segundos? Sí, puedo utilizar tanto en horas como en segundos. En el caso hice los dos, ¿no? Para que quedara más ejemplificado. Puedo tener mi gráfico de pérdida de peso de Y en función del tiempo en horas, y al utilizar la ecuación que les acabo de mencionar, ¿sí? Yo tendría que pasar mi X en segundos, ¿verdad? Porque nos están dando, recuerda la ley de Faraday, utilizar en segundos, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta más adelante que no influye tanto esta parte. Entonces, definiendo, ¿verdad? Vamos a definir todo el intervalo como si fuera una línea recta. En este caso no hay un cambio todavía de pendiente, de acuerdo a estos puntos, porque pueden estar dispersos o tener una tendencia dispersa. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de definir nuestra ecuación. Nuestra ecuación va a ser X para el tiempo en segundos y Y para la parte de peso entre área geométrica, ¿no? Todo esto de aquí no está definido, es simplemente recordar cuáles son las ecuaciones. ¿Ok? Entonces, al definir yo la primera regresión lineal, lo que sí está definido es el valor de X en segundos. Voy a tratar de ajustar todo esto a una línea recta, conforme a lo que acabamos de definir en la ecuación de Y es igual a una constante K por el tiempo, ¿verdad? Bien, entonces al hacer la regresión lineal me voy a dar cuenta que el valor de la pendiente es esta parte, A1, ¿sí? Subíndice 2, y el valor es 1.142 por 10 a la menos 5. ¿Qué unidades va a tener aquí? Esto sí es importante. Esta pendiente va a tener unidades de gramos sobre centímetro cuadrado por segundo. ¿Por qué? Pues porque el tiempo lo tengo en segundos, ¿verdad? Y ligeramente hay una ordenada al origen, ¿verdad? Con un valor de menos 0.041. Bueno, en algunos casos esto se debe a propiamente
a la cinética de la reacción, que no necesariamente queda en cero, sino más bien por procesos de activación se va desplazando un poquito más hacia la derecha. Entonces yo tengo unidades de 1.142 por 10 a la menos 5 gramos sobre centímetro cuadrado por segundo. Y ahí grafico esta recta, ¿no? Y me doy cuenta que justamente está definida por la recta. ¿Qué me faltaría hacer para confirmar que esto es cierto? Sacar el valor de la R cuadrada, ¿no? La calidad de la regresión. Si este es cercano a 1, pues justamente esto sí es una recta, ¿no? Es una forma de decirlo. Entonces, para el inciso A, nuestro inciso A nos decía que ¿cuál es la velocidad de corrosión en gramos por centímetro cuadrado por hora? Bueno, como la pendiente está si se dan cuenta, estaba en segundos y nos lo piden en gramos por centímetro cuadrado por hora, pues simplemente esa pendiente la debo de transformar a horas, ¿verdad? Y entonces en lugar de tener aquí segundos voy a pasar a horas. Entonces una hora tiene 3600 segundos, ¿verdad? Y entonces de acuerdo a esto el valor de 3600 por la pendiente me daría, o sea por este valor de pendiente 1.142 por 10 a la menos 5 me daría una velocidad de corrosión de 0.04 gramos centímetros cuadrados por hora. ¿Sí? Grafiquen primero el peso entre el área de la prueba, de la probeta, en este caso es el electrodo en el cual está siendo sumergido en medio ácido o medio alcalino, no lo indican, así en medio ácido, por ejemplo 1 molar de ácido clorhídrico, tiene una área de sección transversal o área en donde se está tomando en contacto con la solución de 15 centímetros cuadrados. Y después de una hora, pues miren cuánto perdió, ¿no? Vuelven a utilizar otra probeta con las mismas especificaciones y vuelven a medir cuánto pierde después de 2 horas. Y así sucesivamente hasta 7.6 horas. Es como van registrando la pérdida de peso. Ahora vamos a pensar que no lo convierto de horas a segundos, ¿no? Sino que directamente coloco peso entre área en Y y horas en X, ¿no? Entonces hago la regresión, vean, ahora pongo el tiempo en X y pongo Y con respecto a la relación de peso entre área o masa específica, ¿no? Y justamente vean que voy a obtener la misma pendiente en gramos sobre centímetro cuadrado por hora. El valor del ordenado al origen no cambia. Si ven, es exactamente el mismo. Entonces ya mi valor de la pendiente está relacionada a la velocidad de corrosión, ¿verdad? De esta parte. Y ya está en unidades de gramos sobre centímetro cuadrado por hora, ¿verdad? ¿Qué es lo único que me hace falta para el inciso B? ¿Cuál sería la densidad de corriente de intercambio en miliamperes sobre centímetro cuadrado, asumiendo que la reacción anódica es? Y ahí es donde nosotros vamos a colocar la pendiente, pero no en horas. Eso sí hay que tener mucho cuidado. Para la parte de la ley de Faraday debemos de tener unidades de la pendiente en gramos sobre centímetro cuadrado por segundo, ¿verdad? O sea, no me va a servir este valor que puse directamente de colocar peso entre área, pérdida de peso entre área por tiempo, ¿verdad? En horas, sí me sirve para sacar el cálculo rápido de gramos a gramos centímetros cuadrados sobre hora, que es el inciso A. Pero para el inciso B necesito tenerlo en gramos centímetros cuadrados por segundo. Entonces es por eso que estoy utilizando A12, no A32. Aquí justamente. ¿Qué es lo que voy a tener? Pues A12, ¿verdad? Z por F. Y aquí voy a dividirlo entre el peso molecular. O sea, de la ecuación que ya les había yo proporcionado, simplemente voy a despejar a la densidad de corrosión. ¿Sí?
Y esa densidad de corrosión pues era de la constante K, en este caso el valor de la pendiente, ¿sí? Ese es el valor de la pendiente, Z por F entre el peso molecular, y ahí está. K en este caso es mi pendiente, que proviene de justamente el gráfico en horas, ¿sí? Aquí en segundos, aquí está en segundos. De aquí la pendiente, este es el valor de la pendiente. Entonces, este valor de pendiente, es este de acá, multiplico el número de electrones por la constante de Faraday, lo divido entre el peso molecular. Ahora, ¿por qué lo divido por 10 a la menos 3? Vean que yo aquí ya lo puse en las unidades. Las unidades aquí es kilo coulomb por mol para la constante de Faraday, gramos, centímetro cuadrado, segundo para la pendiente, y lo divido entre gramos por mol, que es el peso atómico, ¿no? Entonces, recuerden que coulomb sobre segundo va a ser ampere, y lo que se está eliminando es mol con mol, gramos con gramos, ¿verdad? Y entonces me va a quedar amperes por centímetro cuadrado. Entonces el valor de la densidad de corrosión aquí será, ya sustituyendo los valores, directamente lo paso a miliamperes por centímetro cuadrado al dividir entre 10 a la menos 3, y utilizando la pendiente en gramos centímetro cuadrado por segundo me daría de 122.4 miliamperes por centímetro cuadrado. Esta sería la densidad de corrosión o densidad de corriente de intercambio, ¿verdad? ¿Dudas, muchachos? Verifiquen el cálculo nada más. Sí, entonces básicamente nada más sería como sustitución de unidades, ¿no? Porque, vaya, por eso de los segundos, creo que a mí no me salía bien, pero sí, creo que sí llegaba el resultado. Bueno, creo que no. A mí me daba de 1.013, pero igual por 10 a la menos 5, entonces ahí pues, sí tenía algo erróneo y dije, no, pues a ver qué pasa aquí. Pero yo creo que sí era por la conversión de unidades, ¿no? De los segundos a horas. Creo que lo estaba dejando en horas del principio. Ah, ok. Sí, por eso te decía yo, cuando arrastras de pasar aquí lo tienes en horas y lo pasas a segundos, pues tienes que una hora tiene 3600 segundos, ¿verdad? Sí. Entonces para pasar a segundos, de horas a segundos, multiplicas por 3600. Sí. ¿No? Y en el caso de utilizarlo en gramos sobre centímetro cuadrado sobre segundo, ahí también multiplicas por 3600, pero es porque los segundos están abajo y vas a cambiar ahora de segundos a horas. Sí, yo pensé que estaban arriba, entonces dije, bueno, pues los pongo abajo como división para poderlo hacer una unidad dimensional. Obviamente que se eliminen y yo creo que salía ahí mi división. No era división, era multiplicación. Creo que era por eso. Sí. Y entonces ya para la densidad de corrosión, la densidad de corrosión o densidad de corriente de intercambio, pues se define con la ecuación que les acabo de mencionar. Tenemos la pendiente debida a la velocidad de corrosión y de ahí calculamos, ¿no?, el valor de la densidad de corrosión de ese material. ¿Sí? Ok, profe, sí.